Los locos de la azotea. Una nueva edición de Radio Azotea. Bit.ly en un punto de la ciudad. /Radio Azotea. Desde una azotea con la distancia correspondiente, ¿no? Si el Ministerio de Salud Pública pide 2 metros, yo exijo 5. Somos Radio Azotea. Nos gusta, nos agrada la magia de la radio. Los primeros mensajes de la tardecita de hoy. Vía Instagram, @Radio Azotea, o nuestro perfil en Facebook. Que esto sale desde una azotea. Real Rooftop. No es mentira. Cuando tira esto al aire no sabe en qué lugar lo pueden estar escuchando. ¿Esto es producción al aire? Nada de lo dicho y escuchado acá puede ser tomado en serio o como verdad revelada. No somos una radio. Primera cosa que deberíamos decir para explicarla a todo el mundo. Sepan todos ustedes que si alguien me dice un día, lo escuché en Radio Azotea, voy a ser el primero en desmentirlo. A la noche se repite este envío y va a las 23. Radio Azotea. Aislamiento social a vivo. Todos los días a las 18. Guillermo Ameixeiras y Gastón Lepra. Si no hace frío, nos invaden los mosquitos. Así que si venís a la azotea, traete el repelente. Los locos de la azotea. La Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Magner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chilino y Pai. Todos bajo la dirección de Felix von Wingarden. Los dados, queda el mundo congelado. Y si todo sale bien, nos pondremos a beber con la muerte. ¡Nuestra muerte! Bueno. Juicio. Bueno. Esto ya de cantar sobre en este juego de 11 tiros se nos está haciendo costumbre. 18 horas y 4 minutos. Buenas tardes, Gastón Lepra, que está desesperado por hablar. Un hábito casi, ya diría. Y estoy esperando ahí, como no le veo la cara y lo vi que estaba allá en la cuchareada. No, para nada. Es que iba a decir que es un hábito casi ya. Sí. Porque te lleva además, ¿no? No sé cómo demoramos tanto. Bueno, en realidad siempre se cantaba, pero no se abrían los micrófonos. Es verdad. Un día nos animamos a abrir el micrófono. Total, ¿quién nos va a estar escuchando? Eso es lo que iba a decir. Es la impunidad de la radio por internet. 27 de mayo, año 2020. Gran tarde, gran día, gran jornada en la ciudad de Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay, a pesar del coronavirus. Gran día en la costa uruguaya, que no hemos podido usufructuar, pero bueno, ya llegará, ya volverán esos aciagos momentos en el sentido que le damos nosotros a la palabra aciago, que es el contrario a la que tiene. Hay invasión de mosquitos. Tremenda. Me dice el hombre que está en la azotea, porque yo, por supuesto, subí un poquito mi retorno, Gastón. ¿Cómo no? Me dice el hombre que está en la azotea porque yo no estoy en el piso de abajo. El piso de abajo, nomás por la ventana, cerré, como me anunciaron invasión de mosquitos, la del patio de abajo
que hay una peluquería, estaba fumigando todo el patio. Y cuando la vi fumigando, dijo, acá voy a cerrar, que no suban esos efluvios. Y ahí me anunciaron que se estaba fumigando porque el bichito que molesta tanto, sobre todo en el verano, anda como loco. Lo que pasa es que andan tontos por el frío, ¿no? Claro. Bastante idiotas. Igual hoy no está tan frío. No, para nada. Ya lo decíamos recién, hay 17 grados de sensación térmica, 18 es lo que marca meteorología para este momento, para las 6:06 de la tarde. ¿Contenidos o tenemos algo para aportar, algo para decir? Lo primero que tengo para decir ¿Algún cuento, algo? es que esa nube de mosquitos que tenía casi que ribetes cinematográficos que había en el pozo de aire que nos permite que los cables de la azotea lleguen a tu ventana, ya no están. No sé si fueron nuestros alaridos en el arranque, pero misteriosamente desaparecieron. O sea que, atentos fumigadoras, es cantar en este juego o contratarnos, que sería lo ideal para que vayamos a las casas a cantar en este juego, porque toda esa cantidad de mosquitos que yo te contaba cuando hacíamos el chequeo de sonido que habían, no hay. Quedan mosquitos en la vuelta, es verdad, y los veo cuando pasan por delante del reflejo de la luz que emite la pantalla del ordenador por el cual nos conectamos con nuestro site en UK, por donde sale la música, donde hacemos los contactos en estos programas desde la azotea, pero esa nube que se veía de mosquitos intensa ya no se ve. La tarde está preciosa, hemos vuelto a ver algo de atardecer, si miro hacia mi izquierda, y un precioso cielo celeste detrás de la iglesia hacia mi derecha, y nos cobija la luna, Guillermo, que ahora sí puedo delinear que está en cuarto creciente y está hermosa y nos cuida para hacer esta emisión de Radio Azotea, la número 46. Arrimándose a la luna llena, entonces. Va rumbo a. Uno de los hechos del día, o de las noticias que he visto en estos últimos ratos que estuve mirando noticias por ahí, se murió Federico García Vigil. Murió. 79 años, el maestro y director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, por lo menos por unos cuantos años, creo que ya no era, bastante polémico también. Integró los Hot Blowers, aquella banda en la cual tocaba Cacho de la Cruz y cantaba Rubén Rada. Se murió a los 79 años y lo que más me sorprendió es cómo se murió. Ay, no tengo ese dato. ¿No tenés ese dato? 79 años, ¿no? Es el público y el público objetivo del coronavirus, y los que piden que estén aislados y que se queden en su casa, y hay todo como una cuestión, ¿no?, contra el veterano, que hasta a veces se exagera un poco, ¿no? Como si por ser veterano de repente estás impedido de hacer muchas cosas, cuando hay mucho veterano que está mucho mejor que gente de menor edad. Pero ¿sabes cómo se murió? ¿Cómo? Jugando al tenis. Estaba jugando al tenis, lo escuché hace un ratito en Fácil Desviarse, esto, por la duda cito la fuente, pero jugando al tenis le dio un paro cardíaco repentino. 79 años en una cancha de tenis, el tenis que es el deporte que volvió primero, ¿no? A uno de los deportes que volvió primero a la práctica acá en Uruguay, pero bueno, él por supuesto lo haría de forma amateur, practicaría tenis de forma amateur. Murió en una cancha de tenis. Y bueno, dentro de todo es dentro de lo que debe ser morirse, que no debe estar bueno, supongo yo, ¿no? De alguna forma, con todo lo que nos rodea en el día de hoy, y con esa perspectiva de que si te morís, y si sos veterano, y si te agarra el COVID y te vas a morir en una sala de CTI conectado a un respirador y sufriendo durante 20 días, ¿no? Morirse en una cancha de tenis, si te dan a elegir, probablemente la elegirías, ¿no? Bueno, una persona de la cultura, muy polémico a veces, me acuerdo algunas veces que se tiró contra la cumbia villera, decía él. ¿No te acordás de eso, Gastón? ¿Estás por ahí o te fuiste? No, estoy acá. Estás anonadado nomás. Sí, la verdad que no tenés nada para decir. No, vos tenés para decir de todo. Sabía del fallecimiento, pero me quedé un poco como me apagué cuando me dijiste en la circunstancia en la que fue. Porque por un lado dije,
Notable García Vigil jugándose un tenis en esta época en la que recién se pudo volver a esa actividad. Y después te tiene que gustar mucho el tenis para en esta circunstancia volver. Y después las dos lecturas, la del medio vaso lleno o la del medio vaso vacío. Si te tenés que morir, que te vas a morir, Gastón, te voy a decir. Sí. Te voy a decir una cosa, Gastón. Vos te vas a morir un día. Sí, gracias, Guillermo. Yo también me voy a morir un día. Dentro de las formas de morir y dentro de este mundo en el cual estamos viviendo hoy, asolados por la pandemia, y si tenés 79 años, sos población de riesgo y te dicen que te quedes encerrado en tu casa y que no sé qué, pues te va a agarrar el coronavirus, saliste, jugás un partido de tenis y te morís jugando al tenis. No está tan mal. Pero por eso, entonces ahí van las dos lecturas, porque no quiero que suene horrible lo que estoy diciendo. Claramente tenemos las dos lecturas. Se murió jugando al tenis. Y después dije, si era lo que le gustaba al tipo, porque a los 79 años y en medio de una pandemia, agarrar la raqueta, es porque realmente te gusta jugar al tenis. Obvio. Notable, Federico. Chapó. Chapó con Federico García Vigil. Ya estar jugando a los 79 años. Chapó, ¿no? Una vez más. Vaya a saber, a los 79 años, si es que llegamos, ¿en qué situación estamos? Probablemente no para agarrar una raqueta de tenis. No creo. Pero bueno, es una de las noticias que más llamó mi atención en el día de hoy, un hombre de la cultura. Yo no soy cultor de la música clásica, pero bueno, es reconocido en nuestro país como un gran director de orquesta y un gran intérprete de los instrumentos que interpretaba. ¿Fue con vos que una vez fuimos a la casa? No. Cuando hacíamos un espacio en Mundo Cañón, a mí me tocó ir a la casa ahí en la calle Sarmiento a entrevistarlo y bueno, tuvimos un par de horas en la tarde. El living épico tuyo y mío es en la... ¿cómo se llamaba? Oscar Álvarez. El de Oscar Álvarez. Cuando pasamos ¿Qué será de la vida del modisto Oscar Álvarez? ¿Qué será de la vida de Diego García Vigil, un tipo que trascendió... Federico. ¿Qué será la vida de García Vigil, que trascendió esa cuestión de la orquesta y todos sabemos de Federico García Vigil y un montón de otras cosas, además de pararse adelante de la banda sinfónica o de la orquesta, digo. Era tan grande entre sus pares que trascendió ese lugar que es para unos pocos. Sí. No la de ser director, sino para unos pocos cultores de esa música. Bueno, así están las cosas. Se fue Federico García Vigil y la que vino es Susana Jiménez. Iba ganando el partido por lo menos. Y bueno, no tanto ahí entramos en ese tema que tanto detalle no tengo. Que salir rápido. Festejó, yo no entiendo nada de tenis, ¿no? Pero festejó un ace, un game, un set, festejó un simple punto que ganó. No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. O al revés, claro. Perdió una pelota fácil, se frustró, se enojó y ¡pim! No lo sé. Claro. Pero igual, nada. En esto de ver el vaso lleno, por supuesto, porque no es mi padre, no es mi abuelo, ¿no? Y no quiero ofender a nadie. A nadie, totalmente. Eso quería decir con el chiste que yo hice. La muerte es algo que nos va a pasar a todos. Y bueno, hay formas y formas de morirse. Y vuelvo y repito, entre morirse hoy conectado a un respirador porque sos población de riesgo y te agarraste el coronavirus, o morir cuando sos población de riesgo porque saliste a jugar un partido de tenis, ya está, ¿no? No hay ni que pensarlo. Sobre eso que ibas, de se nos fue Federico y vino Susana, recién me llegó este mensaje de un amigo que es netamente privado, pero lo voy a poner al aire, mira, escuchá. Vos, vamos a hablar en serio. Ponete las pilas y vamos a sacar un asado en Punta del Este con Susana Jiménez. Porque se está acá con Patricio, se está remolando. Vas a sacar una asado ahí en la casa. Ah, bueno. ¿Tanto contacto tenés? ¿Está Susana Jiménez en Uruguay? Sí, está Susana Jiménez en Uruguay y bueno, eso generó polémica hoy. No le quiero dar mucho espacio en este programa. Es lo que me sorprende, que y por supuesto y por algo también a nosotros se nos ocurrió traerlo arriba de la mesa. Es la noticia más leída en cualquier portal. Bueno. No hay noticia más leída no. que la de que Susana Jiménez está en Uruguay y la de la Rañada diciendo que está bien que está en Uruguay, que no pasa nada. Jorge. Y bueno, se fue de Buenos Aires, tramitó la residencia en nuestro país porque tiene un par de propiedades, de millonarias propiedades. Se vino, por supuesto, en un avión privado. Cuando salió de Argentina dijo que tuvo que llenar más papeles que si hubiera querido entrar en la Rusia en la época del comunismo.
No sé si le tocó entrar o no y no sé qué papeles tendría que firmar, pero así lo dijo. Y Jorge Larrañaga aclaró en Canal 10 hoy de mañana que se permitió el ingreso de la conductora argentina porque comenzó los trámites de residencia, que ingresó legalmente al Uruguay, que en Argentina, si vos sos residente en otro país, te dejan salir. No estás impedido para salir, tenés que hacer un montón de trámites, tenés que tener plata para alquilarte un avión privado. Sí. Por supuesto. No le falta a Susana. Tiene Susana, y aparentemente ya le habían negado el ingreso desde Uruguay la semana pasada porque no tenía todos los papeles, a ella y a su hermano. Patricio. Así lo dijo Jorge Washington, con los que te vas a ir a comer una asado. Susana que se pone en la lista de la República Argentina de gente que en las redes es masacrada junto con Tinelli en este momento en la que... Porque Tinelli está en Uruguay también. No, Tinelli ha sorteado como ha podido y como ha querido la cuarentena en un montón de oportunidades. Primero porque cuando se decretó fijó su residencia en Esquel. Eso es en el sur, ¿no? Eso es en el sur, un paraíso. Y en vez de quedarse en su casa, que ya debe ser un paraíso, esto lo agrego yo. Pero debe ser un apartamento gigantesco. Bien, ¿no? se fue a Esquel. Después... se aburrió de estar en Esquel. Después en Esquel... Digámoslo, se aburrió. Pero pará, en el medio del aburrimiento en Esquel, en un avión privado le llevaron medicamentos. Y uno, en el silencio ese que vos haces, el que hace todo el mundo, bueno, ¿solo medicamentos le llevaron a Marcelo en el avión privado? Bueno. Bueno, pero estamos hablando de Argentina, Guillermo, es el medio argentino. Y después, cuando hay un montón de actividades comerciales que no han retomado y hay un montón de gente perjudicada económicamente, porque Argentina va rumbo a ser, si ya no lo es porque me perdí en la cuenta, la cuarentena obligatoria más larga del mundo, cosa que a ellos les encanta este tipo de cosas. Y recuerdo el ingreso en el estudio en aquel momento de AM Libre de Gustavo Cordera para presentar la argentinidad al palo, que tiene aquí esa canción que tiene justamente la argentinidad al palo de la calle más larga, el río más largo, la más ancha. Bueno, eso, así son ellos. Un montón de actividades comerciales de pequeños emprendimientos que están cerrados con el perjuicio económico que tiene, pero que autorizó el gobierno argentino y el Ministerio de Salud Pública la vuelta del bailando. Un estudio con cuántas personas el bailando por un sueño. Sí. No sé, me imagino muchísima gente. Muchísima gente. Y se lo ve a Marcelo. Se supone que tendrán que tomar alguna medida. Se lo ve a Marcelo diciendo, no, tenemos un protocolo. Entonces, imagínate lo que son los detractores y lo han agarrado de puntería. Por tanto, Susana se ha puesto también en ese lugar con su viaje a Uruguay dentro de los famosos, porque en Argentina tiene eso, son famosos y son amados, porque está entre los tipos más queridos de la República Argentina, y eso es innegable, Susana y Marce, pero en este momento los tienen de puntería. Susana por salir de Argentina, donde no puedes hacer mucha cosa más que quedarte en tu casa, hacia Uruguay, tramitando la residencia y así no infringiendo ninguna ley, y Marcelo, que si bien no infringió ninguna con irse a Esquel, con recibir medicamentos en un avión que él pagó y con haber presentado todos los protocolos para volver a hacer el bailando, pero bueno, se le vino la tribuna y sobre todo en el barrio de Twitter arriba. Y sobre todo que es Argentina, ¿no? Por eso, en el marco de la Argentina, que es un mundo maravilloso y que nunca nos falte a nosotros, que nos afecta muy poco. Cuando nos afecta, nos pasa por arriba. Mirá un tweet random que leo. ¡Apa! Así en la tele que no... Estamos de acuerdo que es la mejor red social, ¿no? Sí, por supuesto. Porque hay gente que te dice, no, indiscutible. Con lo que están haciendo con Trump. Perfecto. Por supuesto. Ahora lo contamos por si alguno no lo sabe. Pero mirá el tweet random que leo para la duda que tenías vos, que yo dije que García Vigil se murió jugando al tenis. Tuve el honor, dice el tweet de Cerbonito, @Cerbonito, que no sé quién es. Pablo Cerboni. Bueno, yo no sé quién es. Arbolito, #82346. Claro. Pablo Cerboni es quien musicaliza y está al frente de Radio Babel. Mirá que bien. Operador de radio, gran amigo. Perfecto. La mujer es hincha de Liverpool. Dice así: tuve el honor de trabajar brevemente con Federico García Vigil. Aprendí mucho y pegamos buena onda. La última vez que lo vi, estaba chocho porque había ganado un campeonato de tenis en dobles, categoría más 60. Él tenía 79. Y así se fue, haciendo lo que amaba. Adiós, maestro. ¿No te digo?
Hasta él debe estar de acuerdo con haberse ido para el otro lado de esa manera, ¿no? Claro. Me imagino. Y tu karma, Guillermo, vino un operador de radio, porque si bien ahora no ejerce, Pablito es operador de radio de pura cepa, te puso en tu lugar. Sigue ser bonito porque le preguntan, ¿qué le pasó? Hizo un paro cardíaco anoche jugando al tenis y hoy falleció. Esa es la versión que tengo. El sepelio es mañana. Aclara Sarbonito en Twitter, está a la vista de todo el mundo, y el otro le contesta, qué cagada. Abrazo grande. Un grande Pablo Sarboni. No tengo el gusto, pero bueno, si vos tenés el gusto, o sea, le damos crédito, ¿no? Totalmente. Está. Un cultor. ¿Cómo conoces a todo el mundo? Tira un tweet random y ya vos lo conocés. Hablando de Twitter y de Trump. La mejor red social por escándalo. Porque es el pajarito. La mejor red social que lo tiene como loco a Trump. Twitter puso a funcionar un sistema que tiene que, lo voy a explicar así a lo canario, como somos nosotros. Trump publica un título: lo mejor para el coronavirus es tomar cloroquina. Yo le estoy dando de punta a la cloroquina, como ha dicho ya, por ejemplo. Sí, bueno, no abajo del tweet, no tengo exactamente el texto que dice, pero tenés un texto vivo que si vos cliqueás en ese texto vivo, te lleva a todos noticias o tweets o cosas que contradicen esa versión, con fundamentos, ¿no? Por ejemplo, un artículo de la CNN, algo que publicó The Guardian, tal científico reconocido y famoso y no sé qué hablando, una experimentación que hizo en un laboratorio donde no dio resultado, y te sale una lista de cosas. O sea, es como que lo están persiguiendo, ¿no? Claro. al tipo que es una persona que miente constantemente, es un compulsivo mentiroso. Es un mitómano a diario en 140 Exacto. en su momento o 280 hoy. Sí, yo no sé si es mitómano, porque el mitómano capaz que miente, pero no sabe que está mintiendo. Bien, buen no al sé. lugar. Sabe que está mintiendo, él Sí, las sí. tira, él las manda. Pero Él está bueno, de chucu. por eso también lo que Gastón decía, supongo yo, Sí. que Twitter es la mejor red social por escándalo. Por lo menos para nosotros dos, y por eso lo compartí con Guillermo, porque sé que coincide, sobre todo en algún momento donde se dudó. En estos tiempos y en épocas de pandemia, de nuevo ha cobrado, con la instantaneidad que maneja Twitter las Sí. cosas, cierta relevancia. Pero en algún momento, Y nosotros en nuestro equipo de trabajo tenemos gente que defiende otras redes, ¿no? por eso es que lo estoy haciendo y en el tono que lo estoy haciendo, porque el equipo de trabajo a veces sí y a veces no, pero sabemos que están entre nuestra selecta audiencia de Radio Azotea. Todo ese atardecer que te conté, Guille, Se fue. y la noche ha caído. Calma, la temperatura se mantiene y está hermosa la vista, porque la luna se recorta en lo alto, se ven algunas estrellas. Es un cuarto creciente precioso y está muy linda la escenografía que me devuelven las luces encendidas con las apagadas y los diferentes tonos en los edificios que puedo ver. Por tanto, en la edición 46 está ideal en la azotea, porque los mosquitos, tras el arranque alaridos mediantes en este juego, han desaparecido. Atento a las fumigadoras. Sí, o a nuestro canto, como decías vos. Ahora que hablaste de edificios en luces, si después del tema me da tiempo, leo un texto de Mariana Enríquez. Yo creo que sí. Pero no sé si me va a dar el tiempo. Contenidos para el día de hoy. El fin de semana, la Rambla de Montevideo, la vía, la acera, la calle que da del lado de la playa, la que da del lado del mar, del río, como te guste llamarlo. La del sur. Exactamente, fue cerrada para vehículos por una distancia de 10 kilómetros, desde Ciudadela hasta Luis Alberto de Herrera, en una primera experiencia para convertirla en peatonal y para todo tipo de vehículo que sea de tracción a sangre, llámese bicicleta, monopatín, skate, patines, cualquier vehículo que no incluya motor. La experiencia fue exitosa, un montón de gente se volcó a la misma entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde.
Tal es así que esa experiencia se piensa repetir este domingo en la Rambla, pero además se piensan ampliar a otras zonas de la ciudad. El sábado va a ocurrir lo mismo, se va a hacer peatonal 18 de julio. Después te vamos a contar entre qué punto y qué punto. Y se estudia hacer lo mismo en alguna zona del Prado de Montevideo. Es así que en unos minutos vamos a hablar de esta experiencia, lo que dejó en el caso de la Rambla, lo que se viene en el caso de 18 de julio, lo que se puede venir en el caso del Prado, con el director de movilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, ya no más Intendencia Municipal, sino Intendencia de Montevideo. ¿No es así, Community? La IM. La IM, con Pablo Intamusu, que es, como decíamos, director de esa área. Eso en minutos. Luego viene la alérgica a la nueva normalidad. ¿Tiene título su columna? Tiene título su columna, Bien. pero no nos lo pasó. Pero sí, yo puedo resumir el tema. Ayer fue el día del libro y por eso nosotros queríamos leer ese cuento de Mariana Enríquez. No lo logramos, pero hoy Florencia Caballero va a hablar de teatro escrito. ¿Alguna vez leyó algo, Lepra, de teatro escrito? No. ¿No te hicieron leer Shakespeare en el liceo? Bueno, en época de estudiante sí, pero ahí lo leía porque te lo hacían leer. Sí. ¿No? Para mí las cuestiones que uno hizo en el liceo ¿no cuentan? Casi que no cuentan. No, pero a mí hay cosas que sí, las cosas que me encantaron. A mí me gustaba la literatura, ¿no? A mí también, y eso es verdad, pero es como que cuando en este tipo de preguntas, si bien lo hice y algunas las disfruté, no las pongo. Porque lo hice porque me lo mandaron. Yo sí, la pongo. Yo lo único que leí de teatro fue... Fuerte declaraciones. Fue a Shakespeare. No me saquen de contexto. Shakespeare. Bueno. Macbeth debe ser uno de mis libros preferidos. Pensé que no hacíamos referencias personales en el programa. No se hacen de ningún tipo. Pero, y me acuerdo haber leído alguna cosa de Florencio Sánchez también, ¿no? Como pieza de teatro. Pero bueno, vamos a ver con qué se viene Florencia Caballero. Ya que hablamos tanto de Twitter, repasamos las redes sociales, las vías de comunicación de este programa. @Radio Sotea, nuestra cuenta de Twitter. @Radio Sotea, nuestra cuenta de Instagram. Radio Sotea, nuestro perfil en Facebook. Y este programa se escucha en su repetición a las 11 de la noche o se puede escuchar cuando quieras, donde quieras, compartir con quien quieras en nuestro perfil en Spotify o en nuestro canal en YouTube. Y la nota de ayer, por ejemplo, de Verónica Piana o la de dentro de minutos con Pablo Intamusu se puede volver a reescuchar de principio a fin en nuestro perfil en Mixcloud. De las cosas del liceo que me marcaron que tienen que ver con la literatura y la lectura está La Isla Desierta de Roberto Art. Pero no es teatro. Bueno, alguien la tiene que haber hecho. Te roban el nombre igual para la columna, así nos está escuchando nuestra columnista y le pone título después de que manoteó en el aire lo que dijiste. Leer teatro se va a llamar la columna. Lo hice porque me lo mandaron. Así se llama la columna del día de hoy. Te dije cuando me dijiste, che, esta muchacha que le puso Fab a un tuit no rendirá. ¿Qué te dije yo? Es muy buena, Florencia, es muy buena. 18:28. Vamos a escuchar a Buffon, vamos a recordar a esa banda liderada por el gran Ozzy Garbullo haciendo uno de sus hits, aquella canción del disco, el segundo álbum de los Buffon, álbum del año 2005 si no me equivoco, que abría con este tema llamado Love. Love, 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 le dijo la gallina al gallo. Encontré un papagayo que me pisa más que vos. Love, 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 le dijo el muerto al cajón. Deja entrar esos gusanos que mi compañía son.
Buffon haciendo Love, la banda liderada por Ozzy Garbullo, se hizo presente desde la azotea a las 18 horas y 33 minutos. Sí, dígame, Gastón. Acaba de pedir disculpas Pablo Intamusu, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Se le extendió una reunión por Zoom laboral y no va a poder ser el contacto ahora, tal y como lo teníamos previsto, pero quedó comprometido para próximas ediciones de Radio Azotea, de poder contarnos sobre esa experiencia piloto del fin de semana y su extensión a otras áreas de la ciudad y bueno, y otras cuestiones que tienen que ver con el tránsito y la movilidad de la ciudad. Para mañana quizás puede ser. Para mañana puede ser, lo podemos poner de arranque, de movida. Anticipándose a el fin de semana. Puede ser, qué cosas van a mejorar de la experiencia ya con el diario del lunes, después del primer domingo, y cómo se preparan para 18 de julio, que además en la semana, y hago una cortita, cerró las inscripciones para ese paseo de compras que se va a poner en lo que todos conocíamos como los techitos verdes, que ahora es la Plaza Oribe. Bueno, en la semana se cerró el plazo de inscripción, serán 15 locales para emprendedores. El BPS, el Banco Hipotecario ahí. 18 y Fernández Crespo. Por Fernández Crespo, entre 18 y Colonia, bueno, serán 15 locales no gastronómicos y no de reventa de productos, sino que tiene que ser de manufactura propia. Se cerraron las inscripciones con una alta demanda, según pude leer en la prensa. Y nada, son esos lugares que la ciudad ha recuperado, uno podría decir, o que eran de una manera y ahora han quedado más bonitos. Eso sí me animo a afirmar, para no ponerle tanto manto de recuperar lugares en la ciudad, sino de que eran de una manera y todos estamos acostumbrados a verlos con una arquitectura y ahora definitivamente son de otra, y estoy hablando yo, por tanto, a título personal, han quedado más bonitos, como varios hemos visto en la ciudad. ¿Y está habilitado una feria de ese tipo? Sí, supongo que sí. ¿O estos permisos se extienden para cuando se pueda operar con normalidad? En realidad recién se presentó Gastón con su emprendimiento de cerámicas. Ahora viene todo el periodo de adjudicación, por tanto ese paseo de compras recién está en ejecución. Todavía no existe como tal, por tanto no está dentro de los que están cerrados de momento porque no existe como tal. ¿Tenés un emprendimiento de cerámica? Mirá qué bien. Y te iba a poner como ejemplo, pero antes de que saltaras me puse a mí mismo y se me ocurrió lo de la cerámica, pero soy tan malo con las manos que no podría hacer absolutamente nada. Y en esta época en la que todos hemos hecho pan... Son malos para la manualidad, pero no para las perillas. El pan me queda muy rico, pero la forma es un problema. La forma es un problema, estoy debiendo bollo 1 y bollo 2. Esa lectura que me venís prometiendo hace días, Guillermo. Mira cómo me usan de fusible. En este momento calza justito. Nosotros en su momento, cuando hacíamos aquel programa que mucha gente recuerda con cariño, que llamaba Mundo Cañón, en un momento había una carpeta que eran cosas fusible. Y bueno, esta lectura de la platense Mariana Enríquez, cuando pasan 36... No, y estamos además siguiendo el consejo del Bush Doctor, que un día nos dijo, tengan cosas para leer. De las 18... y antes de Alérgica a la Normalidad, calza justito, porque en Maldonado van a estar locos de la vida. Primero, porque le hiciste caso y tenés cosas por si se caen, como si no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Capaz que ustedes tienen que tener 2 o 3 cosas gatilladas por si no te funciona el Zoom. Está muy bien, buen consejo. Buen consejo. Y leer, que es lo que a él tanto le gusta y disfruta, y uno lo supone sentado en su sillón, con la hoguera prendida, porque tiene leña a roletes, con uno en la mano y escuchándote a partir de este momento leer a Mariana Enríquez. Bueno, Mariana Enríquez, relato brevemente, es una periodista y escritora argentina. La han encasillado en el grupo de escritores conocidos como Nueva Narrativa Argentina en algún momento. Sus cuentos se enmarcan en el género de terror, sus cuentos y su última novela. Tiene un par de libros de cuentos y tiene 4 o 5 novelas. La última fue Nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche se llama, que ganó el premio RAL de novela, publicada el año
pasado, y antes había publicado en el año 2016 Las cosas que perdimos en el fuego, un excelente libro de cuentos de terror que recomiendo. Además, escribe generalmente sobre cultura en página 12 y tiene una pluma de aquella. Ya una vez leímos un texto que escribió para la Universidad de México, que tiene un especial que se llama Diario de Pandemia, donde escritores de habla hispana y portuguesa presentan textos de todo tipo relacionados a el coronavirus, por supuesto, no desde un punto de vista científico, sino a vivir con el coronavirus. El día a día. Leímos una vez un texto de ella y en el día de ayer, página 12, le publicó, en realidad es parte de también unos especiales de página 12, le publicó un cuento de ficción. Y la Enrique se destapó con un cuento de una realidad posapocalíptica, bien de ciencia ficción. Un mundo que no voy a ubicar en qué año, pero donde se vive bajo el terror del COVID-42. Y aquel oyente que... El COVID-42, ¿me escuchaste bien? Sí, Pues sí, ya me COVID-42, sí, sea, pero yo quería hacer un paréntesis que aquel el 19 oyente, fue el del año 0. que aquel oyente que lo conoce sabe que le gusta la pluma a Mariana Enríquez, pero mucho más le gustó a Guille, que ninguno de los que estamos en la vuelta la conocía. Por tanto, es como aquella banda de Manchester que solo conoce Pero es muy él. conocida, Mariana. Por eso. Pero como acá nadie la conocía, está aferrado en ese lugar. COVID-42. Sí, el mundo de la cuarentena del COVID-42, de la COVID o del COVID-42, como te guste más. Vamos. Esto se llama, mientras me suena el teléfono, gente que no sabe, obviamente la mayoría de la gente... Y la mayoría de la gente no sabe que hacemos esto, que Guillermo. existe Radio Azotea. Atende al aire. No voy a cortar. Atende al aire. Vos. Edificio Mayor, piso 10. Así se llama este cuento de Mariana Enríquez que voy a pasar a leer. Lo voy a escuchar mirando el piso 10 del edificio que tengo enfrente. La luz del cilindro desinfectante es hermosa. Salgo a mirarlo todas las noches. Está prohibido permanecer en el balcón del 10º piso. El único, pero la mujer de guardia sabe que yo no me arrojaría al vacío. Ni yo, ni ninguno de los que vivimos en el edificio mayor. La restricción es un anacronismo impuesto a la primera generación de inmunes, aunque ellos no eran suicidas. Intentaban huir, nada más. Nosotros sabemos que escapar es imposible. El edificio mayor es el más custodiado del sector sur, y un intento de fuga es reprimido en segundos. La guardiana lo sabe y por eso me deja mirar la ciudad al aire libre. En general estoy sola, pero a veces, muy pocas, vienen inmunes a acompañarme. Yo espero solo a NJC. La primera vez que lo vi pensé que era una chica, una adolescente, hasta que habló. Es muy delgado porque ya cumplió con 2 donaciones importantes. Tiene el pelo fino y a veces le tapa la cara cuando el viento se lo desordena. Una vez se sacó un mechón de la boca y se rió con una carcajada que yo nunca antes había escuchado. Una explosión de alegría en el silencio del piso 10. Me reí y lloré por primera vez, sorprendida por el sabor salado de las lágrimas. NJC volvió 3 días después al balcón y volvimos a observar el derrotero del cilindro desinfectante. Gira rápido y cambia de tamaño según si recorre calles estrechas o avenidas. Se adapta. La luz que emite, junto al desinfectante que rocía, mata al COVID-42, que se mantiene durante horas en el aire. Azul de neón al principio, que obliga a cerrar los ojos. La luz atraviesa los edificios transparentes y la ciudad brilla como si estuviera hecha de estrellas. Después, en la segunda fase, el azul se oscurece y es como si pájaros negros descendieran para tocar los edificios y los autos que nunca paran de circular. Caminar fuera de los edificios está prohibido. También está prohibido visitarse, por eso todas las paredes son transparentes y la luz es tan hermosa cuando se vuelve violeta y se combina con las miles de pantallas y las personas iluminadas y la luna roja de la cosecha. Así la llama mi médica, que es una sobreviviente del COVID-40 y recuerda las historias de sus bisabuelos, que vivieron el año 0 del COVID-19. Ellos creían que iban a volver a la normalidad, dice mi médica. No sabe a qué se referían con normalidad, nadie lo recuerda. Hay mitos sobre parques abiertos y sobre caras sin máscaras en la calle. A mí me dan risa. NJC dice que es cierto que hace muchos años no se usaban máscaras fuera de las casas porque los virus no vivían en el aire. Pero NJC está débil y cuando los inmunes nos debilitamos, solemos soñar con paraísos perdidos.
Después de las luces azules del cilindro desinfectante, llegan las luces rojas, las cazadoras. Se usan para atrapar rebeldes y sobre todo protestantes, aquellos que quieren liberarnos, los que creen que nuestro destino es injusto. Hacen reuniones secretas, se dice, diseñan trajes para burlar a las cazadoras. El COVID-42 ataca los órganos vitales y la única solución, la única cura son los trasplantes. Los inmunes somos los donantes. Los inmunes somos poquísimos y muy valiosos. Todo puede clonarse, claro, la comida y los animales y las personas, pero no pueden clonarnos a nosotros ni a nuestros órganos. Los investigadores no saben por qué y trabajan sin descanso y sin resultado. Los protestantes creen que se trata de intervención divina, de un milagro, y que es nuestro derecho vivir en el mundo. No tenemos por qué ser la reserva orgánica de la inmensa mayoría que se enferma. A veces hackean las redes. Hace 5 años un grupo intentó ingresar al edificio 4. Ahora ya casi no hay protestantes activos. De todos modos, los rayos rojos recorren la ciudad cada noche, detectan los movimientos físicos no controlados. Las luces rojas son tan hermosas como el cilindro, pero muchos más emocionantes. Se meten en rincones, iluminan sombras movedizas, se deslizan como gotas en una pared húmeda. A veces la ciudad parece arder y otras bailar. Si encuentran a alguien deambulando, la persona es sospechosa de protestante. NJC me dijo una noche en el balcón que sencillamente es gente que rompe las reglas, que los protestantes ya fueron eliminados, que la casa es una excusa. ¿Por qué quieren salir?, le pregunté. No todos están conformes con una vida de encierro y transparencia y trasplantes, me dijo. Tuvimos la suerte de ver, juntos, cómo las luces atrapaban un cuerpo de ambulante. NJC me tomó de la mano y miramos la extraña danza de la luz roja con el cuerpo. Lo encontró, lo rodeó, el cuerpo se resistía apenas. La luz roja lo levantó en el aire, y una vez que estuvo bien lejos de los edificios, incluso más arriba del balcón de nuestro piso 10, lo hizo estallar. Podrían matarlos de otra manera, sin esta lluvia de sangre y vísceras, me explicó NJC, pero sería menos espectacular. No sería una lección. Miramos cómo la sangre se mezclaba con la lluvia. En los edificios todas las luces estaban encendidas, todos los ojos mirando el cuerpo. Ahora apenas un resto humano, tan rojo como la luna. Esa noche NJC me hizo prometerle que en nuestro próximo encuentro iba a describirle en detalle por dónde se paseaba el cilindro, qué juego de luces hacía, si los rayos rojos encontraban algún rebelde, si la luna seguía enorme y ensangrentada. Entendí que me lo pedía porque se acercaba su próxima donación, y me alegré porque supe que iba a entregar solo las córneas, y aún nos quedaba tiempo. Todavía quedaban noches para nosotros en el balcón, respirando juntos el aire envenenado que no podía matarnos. Mariana Enríquez, entonces, un cuento para un especial de página 12, un cuento llamado Edificio Mayor, piso 10, en un mundo donde reina el COVID-42. Tremendo. Que lo que hace es desintegrarte los órganos y bueno, esos seres inmunes, esos seres humanos que son inmunes y que nadie sabe por qué, son los que se utilizan para salvar al resto del planeta y van perdiendo los órganos hasta que mueren, fallecen. Bueno, una lectura para el día de hoy, antes de que venga la alérgica a la nueva normalidad, que quiere hacernos leer también. Sí, sí. Pero más que leer, interpretar. Así que te veo muy bien, para vos que sos casi una figura de carnaval. Yo tuve que actuar en la jornada de hoy, y lo voy a contar después de la canción. Por tanto, mi cuota actoral ya la he pasado el día de hoy, y después de lo bien que te ha salido esta lectura, Guillermo, no te subas al carro. Sos el candidato. No, pero estuviste muy bien. Mira que sos malo leyendo y vos sos el primero que lo sabe, pero te quedó muy bien. ¡Qué pluma! ¿Cómo envidio a la gente que pueda hacerlo de esa manera? Porque me encantaría ser Mariana Enríquez y haber escrito eso. Y me pasa con un montón de cosas que leo, y cada vez miro menos tele y cada vez leo más, y cada vez me encuentro con cosas como esta y digo, qué envidia me da, qué envidia me da la gente que escribe bien. Porque cuando me toca escribir, y a veces me pasa para mi trabajo, escribo, reescribo y reescribo y nada me termina gustando, y estamos hablando de cosas mucho menos trascendentales, ¿no? E igual no me gustan. Qué envidia. ¿Qué va a ser? Hay muchos como vos de todas formas, Gastón, y así se llama esta canción de los nuevos creyentes.
Los Nuevos Creyentes sonando entonces en Radio Azotea. Esto es parte de un EP que editaron el año pasado llamado Pasamontaña, que tenía la particularidad que tenía 2 temas de Los Nuevos Creyentes y 2 temas de el chileno Matías Sena. Este que escuchábamos se llama Hay muchos como vos y quedaba sonando entonces así en Radio Azotea. Los Nuevos Creyentes, ahora que no hay música en vivo, pero ayer hablábamos de cómo se prepara la vuelta, uno de los mejores vivos que tiene esta ciudad. Lo digo así, sin Buenas temor, violas. sin temor a equivocarme. Y buen teclado siempre. Y ahí Matías Singer liderando en la voz de Los Nuevos Creyentes, entonces, que era lo que sonaba en Radio Azotea. 18:52, aguardamos por Florencia Caballero que se una a nuestra llamada de Hangout para poder leer teatro. Esa es la propuesta de Alérgica a la Nueva Normalidad de esta jornada de 27 de mayo. Ahí apareció, ahí la tenemos, por tanto, Guillermo, estamos todos y todas prestos y prontos para escucharlos leer teatro. Buenas tardes, buenas noches, Florencia. Buenas noches, queridos. Corté el video porque me parece que se escucha mejor si no me ven. Creo que es una buena estrategia. It's a good strategy. ¿Andan bien? Bien, andamos bien. lo más bien. Tranquilo, hoy una tarde Qué tranquila. lindo. Se nos cayó la entrevista. Fui obligado a leer una Pero vez. leíste un texto hermoso de Mariana Enríquez. Vos sí Los que- bardeé por el grupo interno porque me pareció necesario bardearlos. Ustedes no conocen, muchos de ellos no conocen a Mariana Enríquez porque están obsesionados con Michael Jordan y con el porro. O sea, chiquilines, por favor. Ah, bueno. Chiquilines. No conocer Mariana a Enríquez. Mariana Enríquez, ¿no? Una genia. Una genia de la literatura y del periodismo. Sobre todo del periodismo relacionado a lo cultural. La pueden leer habitualmente en página 12 y escribe cuentos de la forma como el que leí hace un ratito. Pero además me hicieron leer, ahora me quieren hacer interpretar, que eso ya es distinto. Si será buena Mariana Enríquez, que aún leída por Guillermo es buena. Bueno, yo los voy a hacer leer, pero no los voy a hacer interpretar. La idea es que lean como les salga. Esa es la idea. Ah, ¿entendido? Guillermo es experto. No, pero yo pensaba que nos ibas a dar Coach. a contar primero cómo eran los personajes para saber, para asumir un poco el rol de ese personaje y alguna dirección de cómo interpretarlo. O sea, va a ser una lectura fría, neutra. No es una lectura ni fría ni neutra. Es el punto de la columna de hoy. La lectura de teatro no es algo que está extendido, la gente no lee teatro en general, hay muy poquita gente que sí lo lee, pero tiene un poco que ver, creo yo, es una teoría que tengo, con que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero tampoco tenemos demasiada guía sobre cómo se lee teatro, porque es un texto literario, es un producto literario absolutamente diferente a todos los otros productos literarios. Hoy charlaba justo hoy, charlaba con una amiga que es dramaturga, igual que yo, y hablamos de esto, sobre las dificultades que trae, pero no son dificultades que son porque es difícil hacerlo, sino que tiene dificultades porque nos obliga a un tipo de lectura que es distinta del tipo de lectura a la que estamos todos acostumbrados. Hay un montón de cosas que el teatro escrito no nos trae resueltas, y eso es una dificultad. Es un desafío porque requiere de una lectura bastante activa, pero por otro lado, hay que pensar que muchas veces que está escrito y publicado para ser leído, no es un texto que está pensado para ser leído, sino que es un texto que está pensado para ser llevado a la escena. Para Entonces ahí, Flor, un segundo, porque tengo una pregunta que llega de un oyente. Dale. Y es una pregunta que yo no me animaba a hacer para hacerte el lado Hacela. de Ur Roger. Cuando hablamos de leer teatro, hablamos de leer los guiones de una obra de teatro tal cual se le presentan al actor que lo va a actuar. ¿Estamos hablando de eso?
¿O no? Exacto, ese es un tema. Estamos y no estamos al mismo Bien, tiempo. porque esa era mi duda. Yo te voy a decir algo. Bien. Hay muy pocas obras de No era tan teatro, mala la sobre pregunta, todo- Gastón. Es muy buena la pregunta. Gracias. Nunca tengan miedo de preguntar, chiquilines. No hay preguntas malas, excepto excepto cuál es tu sabor preferido. No, a ver, la del helado no, pero por ejemplo, ¿cuál es tu galán preferido de telenovela argentina? Esa No, sí es una la peor horrible. pregunta es es en la conferencia de deportiva después del partido cuando le preguntan al del futbolista ¿sensaciones? Esa es la peor. Esa pregunta también es horrible. Esa pregunta, ¿sabes lo que es? Es la traducción si lo pensás 10 segundos más, esa pregunta se traduce a no leí nada, casi no vi el partido, no me interesó lo que pasó en la cancha y no sé qué carajo preguntarte. Generalmente esa Perdón que lo diga de esa manera, pero me parece que era necesario. Generalmente esa pregunta la hace el del informativo que no vio el partido y que necesita Exacto. 50 segundos para poner 20 minutos después y se va después de esa respuesta. Así después diga una genialidad el 8 del equipo. Pero volvamos a ¿qué es leer teatro? Para mí la peor pregunta es la que incluye la respuesta. Esa también es tremenda. Esa también es Tipo, muy mala. fue evidente que el partido se les complicó porque quedaron con 7 y el juez les echó a 3 mal echados. ¿Coincidís en lo que decimos? Sí, como vos decías, contesta el jugador de fútbol, como vos decías. No, bueno. Ahí por suerte podríamos hacer todo un programa. El maestro Tavares ahí los ha ido corrigiendo en ese tipo de cuestiones. Se animara a decir... Sí. Pero nada, esta cuestión que habíamos hablado antes sobre la dificultad de saber hacer preguntas cuando no hay un trabajo previo sobre el tema al que se va a abordar, que era algo que ustedes habían abordado, no me acuerdo bien cuándo fue, pero fue hace un par de semanas atrás, que hablábamos sobre la dificultad de comunicar cosas de las cuales no tenemos ni idea sin haberles dedicado un tiempo antes. Eso es un problema. Eso es un problema serio y como que en el mundo actual que todo está como salpiconeado de conceptos todo el tiempo y como hay poco nivel de profundización, genera algunas dificultades. Eso sobre todo a la hora de poder, sobre todo a la hora de poder abrir abanicos y no cerrarlos. Pero más allá de la opinión que nadie me pidió, a mí para volver al tema, volver a la pregunta de Gastón porque es muy interesante, yo estoy hablando sobre leer teatro cuando el teatro ha sido publicado. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? Porque me parece que con motivo del Día del Libro en esta semana, hay una cosa bien interesante que es que hay más teatro publicado en el mundo del que nosotros estamos acostumbrados a ver publicado en Uruguay. Uruguay tuvo épocas de mucha sequía a nivel de publicación de teatro, no así de producción. Habiendo mucha producción de teatro, hay poca publicación de teatro y eso también tiene que ver con los consumos de la gente, ¿verdad? La gente no está acostumbrada a leer obras de teatro porque se las compró en un libro. Creo que uno de nuestros primeros acercamientos a obras de teatro tiene más que ver con los clásicos en secundaria y con, por ejemplo, los librillos de los diarios, ¿no? Recordábamos con esta amiga Josefina Trías, otra dramaturga que estábamos charlando hoy, recordábamos de fascículos que venían en diversos diarios, en donde podías encontrar obras de teatro uruguayas, por ejemplo, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. A lo que quiero ir yo estoy hablando de leer teatro que está publicado. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque el teatro que ha publicado tiene en mente que alguien que no necesariamente va a actuar esa obra lo va a leer. Tiene eso como objetivo. Pero lo tiene en mente y a la vez juega con él. Me parece muy interesante tener eso en cuenta. Y para hacer el ejercicio vamos a leer una escena y después vamos a hablar sobre las cosas que esa escena tiene adentro, como para generar orientaciones para generarnos el conflicto de por qué es tan difícil a veces leer teatro. Así que para Florencia, yo había pensado... Para Florencia, como el presidente de la República, una pregunta más. Gastón Lepra de Radio Sotea, aquí en el fondo. Adelante, Gastón, sí, te escucho. ¿Toda obra de teatro es publicable para ser leída? Yo soy de la idea de que
Sí, pero necesita un proceso de escritura que tenga en cuenta a quién la va a leer y no a quién la va a actuar. Es cierto, hay obras de teatro, por ejemplo, que no usan la lengua para comunicar lo que está sucediendo en escena. De todas maneras, puede haber registro lingüístico de lo que está pasando. Y las obras operan en el campo de las imágenes. Las imágenes, por ejemplo, pueden ser descriptas. No te estoy diciendo que sea el formato natural de toda obra de teatro, porque no lo es. La obra de teatro tiene un formato natural que es en escena. Pero me parece que existe la posibilidad de publicar teatro y pueden utilizarse diversas estrategias para poder hacerlo. Ahora, también es una decisión artística si se publica o no se publica, ¿verdad? Esta obra no se publica porque esta obra no es una obra para publicar. Te puede decir alguien que creó esa obra o alguienes que crearon esa obra, porque el teatro, sobre todo, más que las otras áreas de la escritura, el teatro admite la creación colectiva como nadie. Cuando uno lee una escena, y ahora después de que veamos esta escena, vamos a hablar sobre eso, puede no estar leyendo a una sola persona escribiendo, sino que está leyendo a muchas personas que operaron en el proceso de trabajo de eso que terminó impreso. Bien, juego. ¿Cómo se reparten los personajes? Bien. Lepra, ¿te animás a leer a Elvis, aunque tiene un monologuito ahí chiquito? Sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver el del final. Me encanta. Yo voy a leer las didascalias, que son los textos que tienen... ¿Cómo se llaman? Las didascalias, que son los textos que describen la escena. Y a Guille Dylan le calza justito. No sé a por qué. Guille Dylan le calza perfecto. Yo creo que... Estoy hablando del nombre, no del personaje. Leer. No sé, no leí lo que dice el texto, pero Guille, No Elvis o Dylan. Dylan. Por eso. Dylan porque me gusta más Dylan. Por eso. Porque Claro, lo miré por arriba y vi que era mucho más corto los parlamentos de Dylan. ¿Ves? Yo no vi nada. Ya estaba nervioso por interpretar, por eso no intervine, los dejé hablar. Ah, ya lo leíste, pillo. Mientras yo intentaba meterme en el personaje, no lo logré. Ya la directora dijo que no nos va a dar ningún tipo de dirección, que nos va a tirar el texto y léanlo como les parezca. Pero tiene. Y ya me puso más nervioso todavía. Está, pero acabo de agarrar el texto y ya te vas a... No lo digas. Leámoslo. Dale, y después arranquemos. vamos a hablar sobre eso. ¿Se animan entonces? Dale. Muy bien. Arranco yo, así que Arranco yo. No, arranca Arranco Florencia. yo. No Por te eso, dice nada, Gastón. pero entre vos y yo arranco yo, o sea que Sí, tranquilo, si Guille. ahí dice Exacto. Elvis. No le hagan muchas pausas. Esa es la única que les voy a decir. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Visita de Navidad. Diciembre de 2002. Patio del sector de baja seguridad del Penal de Libertad. Día de visita familiar. Al ser Navidad, se les permite caminar al aire libre. Bueno, campeones. Me lo dejó Papá Noel. Bien ahí. ¿Mamá? No, Papá Noel. Está claro. ¿Y en la casa de la abuela también te dejaron algo? Una camiseta. Peñarol. Barça. ¿Te fue bien en la escuela? Sí. Te extraño. Yo también, Elvis. ¿Y en lo de la tía? Nada. ¿Nada? ¿Plata? Y sí, ¿Vas a guardar? para los campeones con tapones. ¿Estás jugando bien? No sé. Vos seguís probando. Sí. Los chiquitos hacen buenos punteros, así flaquitos como vos, medio con cara de bobón, sin llamar la atención, te la encajan por abajo. Bien ahí, enano, con los campeones nuevos, camiseta nueva, sos rico. Sos un salado, saladito, te joden porque sos bajito. Que no te jodan, enano. Vos la agarrás con cara de loco, bien cara de loco, y les metés el peso, que aunque estés flaco y sos chiquito, en las piernas tenés tremenda fuerza. Y cuando tengas los tapones nuevos, los vas a agujerear a todos. Tremendos tapones. Pero atento, enano, bien atento, en la calle, que esos championes son caros y los destapones más todavía. ¿Mucha plata te dio la tía? Sí, qué sé yo. Bien ahí, enano, bien vos. Dejate abrazar, loco. Soy tu hermano, enano, ¿No te gusta que te digan enano? Enano, da. ¿Sabes ¿Sabes hace cuánto que no abrazo a nadie? Dale, dejate, dale. ¿Qué te pasa? ¿Tenés cosquilla? El enano tiene cosquilla. ¿No te gusta, enano? ¿No te gustan las cosquillas? Dale. Elvis persigue a Dylan, que se intenta escapar de las cosquillas de su hermano. Elvis lo atrapa, Dylan se enoja y empieza a pegar para liberarse. Patalea, muerde, manotea. Elvis lo retiene por el cuello. Dame plata si querés que te suelte.
Sobresaliente, muchachos. ¿Nadie ¿Cómo nos se sintieron? aplaude? Vamos a aplaudirnos, pará. De pie se paró el público a aplaudir. Sí, Exacto. Muy buena actuación, chiquilines. La verdad, muy contenta me quedo. Hicieron todo lo que les dije. Son geniales. Muchachos, ¿qué cosas raras encontraron en esto que estaban leyendo? Yo no encontré muchas. Yo no encontré cosas raras tampoco, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, se las voy a ir señalando entonces. No tiene nada de raro. Es una escena de una obra de teatro. Como estoy para la cuestión del autobombo, la obra de teatro es mía. Y está publicada, pero, entonces. Sí, está publicada. Porque está quiero, publicada. quiero contarle a la gente que lo leímos nosotros de unas capturas de pantalla de fotografías que mandó Flor de un libro. Por eso es que Guille sabe que está publicado. Sí, está publicado. Después vamos a hablar sobre la publicación de teatro y estas cosas como más tradicionales. Pero a mí lo que me interesaba era que pudiéramos desarmar un poquito algunas cosas y si bien hay otras obras de teatro de gente como muy reconocida y muy instalada, usando un material que es mío, puedo desentramarlo de manera mucho más práctica con ustedes. Lo primero que tenía... Y esto se cobran a Agado, además. Ya sabemos cómo termina esto. Entonces, sí, claro, entonces pasa por Agado y viene billetico. Claro, exactamente. Entonces, hay una cosa que me parece bien interesante de todo esto. Lo primero es, si ustedes hubieran leído esta misma escena en voz baja sin escucharla, la percepción de lo que esta escena habría sido otra. Y acá está una de primeras hipótesis, que es que como la poesía, el teatro tiene una zona en su lectura que es la oralidad, que tiene que ver con cómo se dice, que tiene que ver con cómo sale para afuera y que tiene que ver con escucharlo. Entonces, no es que todo el teatro haya que leerlo en voz alta, pero sí tenemos que pensar que no a lo largo de toda la historia la literatura fue para leer en soledad, sino que gran parte de la literatura a lo largo del mundo fue leída en voz alta. Y uno se lo lee al otro. Este es el caso principal de la poesía, por ejemplo. Y en ese caso, la poesía y el teatro comparten esa raíz. Hace muy poco tiempo, a lo largo de la historia del mundo y de la literatura, que el teatro no se escribe en verso. Y hay autores contemporáneos que escriben teatro en verso de una manera magistral. Me ocurre en este momento Paco Becerra, un español que escribe unas obras increíbles que son en verso. Entonces, está bueno pensar que a veces hay textos que existen para ser leídos, pero también para ser escuchados, o para ser leídos y escuchados al mismo tiempo. Y el caso de la dramaturgia es bien paradigmático en ese sentido. Vos tenés que pensar que estás leyendo un texto que tiene una forma que está pensada para ser dicha, y por lo tanto hay algo del decir que está metido adentro. Lo digas actuándolo, lo digas sin actuarlo, lo digas como lo digas, hay una parte que tiene que ver con hablar. ¿Qué sería? A ver, sería como leer el guión de un programa de radio, ¿entienden? Sí. Si los programas de radio estuvieran guionados, Como leerlo en seco y solo, ¿entienden? Hay libros no de es guiones. lo mismo. Sí, hay libros de escucharlo. guiones de programa de radio. Hay libros de guiones de programa de radio. Exactamente. No es lo mismo que escucharlo. Es una experiencia absolutamente distinta. Entonces, en primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con el sonido. Hay otra cuestión primordial, en esta escena aparece un montón, que tiene que ver... Perdón, Flor. Sí. Siga. ¿Me escuchan? Sí, Okay. perfecto. En esta escena que ustedes leyeron hay otra cuestión que es clave, que es el uso del lenguaje. Si yo tuviera que compararme a mí, no. Si yo tuviera que comparar este texto con un texto narrativo, por ejemplo, como el que acabas de leer, Guille, de Mariana Enríquez, te vas a dar cuenta que el uso del lenguaje es absolutamente distinto. Tal cual. ¿Por qué es absolutamente distinto? Porque no hay estos diálogo. personajes... ¿Cómo? Porque no hay diálogo establecido de la manera que está el texto. Tiré ahí. Yo tiré. Exactamente, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver
con que cuando yo escucho hablar a un personaje, estoy escuchando a ese personaje y no a cualquier otra persona. Eso pasa en la narrativa un montón, que los personajes hablan y tienen una forma de hablar que no son todos el mismo personaje. En la narrativa muy bien escrita, como es el caso de Mariana Enríquez, los personajes cuando hablan se nota que son uno u otro. No es intercambiable la forma en la que hablan. Y en estos personajes que ustedes leyeron ahora pasa eso, no es intercambiable. Sin embargo, tampoco es que hablan de la misma manera en la que hablo yo. Hablan un poco distinto, pero ¿por qué? Porque esa oralidad que estos personajes manejan tiene un registro que los identifica como, en primer lugar, un niño y un adolescente. En segundo lugar, como perteneciente, uno de ellos está preso en la cárcel, pertenecen a son muy pobres, pertenecen a una clase social altamente vulnerable. Entonces tienen formas de hablar que son marcas de pertenencia también, y eso es muy interesante en los personajes. Estas formas de hablar, que si bien es algo que también desarrolla la narrativa, cuando sucede en una escena en donde las únicas descripciones del mundo alrededor están una muy breve al principio y una muy breve al final, te ubican en otro lugar. Otra cosa que comentábamos con esta amiga dramaturga en la tarde de hoy era que la dramaturgia te exige que te hagas composiciones de lugar y que imagines muchísimas cosas, porque hay un montón de cosas que no te dice. Entonces, ahí está donde yo le decía la clave, que vos no me dejaste. Exacto. Inteligentemente, cuando Guille dijo, yo pensé que nos iba a dar en el primer párrafo, ese que vos dijiste con un nombre extraño, que yo no puedo repetir, Didascalia, que está previo a lo que dice el primer personaje, rápidamente nos llevó a un lugar, a una situación y a una composición. Y dejamos de estar, en mi caso, sentado en un puff en la azotea de mi casa, a meterme imaginariamente en ese patio de penal. exactamente, porque lo que es interesante es, hay una necesidad de síntesis muy grande, porque yo necesito poder decirte en tres frases cortas, necesito poder darte un montón de información, que tiene que tener lingüísticamente mucha fuerza para que vos puedas meterte en ese lugar sin que yo te tenga que hacer una descripción demasiado grande. Claro, de todas maneras, lo que vos en la obra eso haces, sucede lo que vos en en la esta obra, obra. lo que vos en Hay la otras obras en donde no pasa eso. Lo que vos en la obra haces con un cambio de luz y la aparición de un señor alto, de bigote y con un palo en la mano, y un muchacho Exacto. más chico y uno más grande, uno mejor vestido y uno peor vestido, ya acá lo tenés que sintetizar en el guión adaptado al libro, lo que haces en un segundo en un cambio de luz y de lugar escénico. Exactamente. Hay obras, sobre todo las obras que están escritas desde un escritorio, con autores que no están demasiado en los teatros. Eso pasa mucho a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que tienen didascalias enormes. Por ejemplo, las obras del realismo de final de siglo XIX y principios del siglo XX suelen ser así, suelen tener esta característica de tener extensas explicaciones. Después eso se va perdiendo con el paso del tiempo, y lo que pasa como desde mediados del siglo XX para adelante es que las didascalias se tornan mucho más poéticas y tienen muchas más imágenes que te colocan en una situación, en un lugar, y rápidamente te pueden sacar también de ahí. A veces incluso las didascalias dicen algo que es absolutamente contrario a lo que dice el resto de la escena, y es a propósito, porque buscan un efecto que va por otro lado. A mí lo que me parece además interesante es, y por qué recomiendo leer teatro, es que hay algunas cuestiones que son muy interesantes en lo que tiene que ver con los viajes de los personajes. Los personajes hacen viajes a lo largo de la obra, y en la lectura eso se nota muchísimo. Es muy claro ver cómo van cambiando, porque la escena puede existir como escena si produce una modificación, ¿verdad? Si hay algo que se modifica, aunque esto que se modifique sea intangible, sea muy pequeño, sea muy interior, uno ve una modificación del statu quo a lo largo de una obra. Hay obras que no tienen modificaciones de nada, y allí es que reside
lo que es interesante, porque muestran una no modificación del nada, porque generan una modificación en otro lugar, generalmente en el espectador o en quien la está leyendo. ¿Por qué? Porque como toda obra de arte, el teatro y la lectura reside en ese lugar que está entre la obra de arte que yo tengo adelante y lo que pasa dentro de mi cerebro cuando la percibo. Entonces, hay ahí cuestiones que se van generando, que son muy interesantes, que tienen que ver con cómo vas observando el viaje de un personaje. Hay otra cosa que no es menor y que tiene que ver con esta escena que acaban de leer, que es el tema de la estructura. Ustedes se dieron cuenta que la escena arranca muy tranqui hasta que termina con un hermano tratando de robarle la plata al otro, ¿verdad? Sí, los campeones con tapones no existieron. Exacto. Salvo que la madre haya intercedido, los campeones con tapones no existieron y yo estoy de fiesta ahora tratando de conseguir cosas en el penal con ese billetito que tenía el gurí, si es que lo tenía arriba. Exactamente, porque en realidad la estructura de esa escena que ustedes estaban mirando presenta una conversación en una situación muy tensa, que es una conversación absolutamente banal, que habla de los sentimientos de ambos, cómo se extrañan entre ellos, y luego de una profunda traición. Alguien que quería algo que lo está buscando hace mucho tiempo, los campeones con tapones, que simbolizan jugar al fútbol, en contra de la profunda necesidad de necesitar algo en un estado de privación de libertad. Sí, en donde soy capaz de hacer lo que sea porque mi situación es tan terrible que ya hay una zona en la que pierdo contacto con otras realidades. Pero también se puede mirar desde el lugar de que lo estoy cuidando a mi hermano Dylan, porque después si anda con estos campeones en la calle le puede pasar algo, entonces no te los compro, vení que me quedo con tu evento acá yo, te lo vas a comprar, vas a pasar mal, Dylan. Entonces es una lectura posible, es muy buena. Lo que es interesante... Pero es una lectura que hago yo para quedarme con la plata. O sea, esa es mi lectura. Claro. Señor juez, yo no le estaba robando la plata a mi hermano. Lo estaba cuidando de que no pasara el mal momento de que lo robaran en la calle. Y si lo digo yo que soy un ladrón. Muy hábil declarante. Entonces, lo que tiene de interesante es que uno puede ver cómo se instalan las cosas, cómo te van poniendo las miguitas del miguito para generar una idea. Bueno, las escenas en las obras de teatro hacen eso, instalan migas de pan en donde yo voy construyendo un hilo al que finalmente en algún punto llego. Que a Guille le guste mucho Macbeth es sintomático, o sea, Macbeth es una gran obra de teatro que tiene muchas miguitas de pan instaladas. ¿Te acordás cuáles son las miguitas instaladas de pan que tiene Macbeth? Hay una que es clásica, Guille. No sé, no sé, no me voy a ayudar. Ayúdame a ver. Te voy a ayudar. Las brujas le dicen a Macbeth que Macbeth solo morirá a manos de un hombre que no nació el día que los bosques y ahora se me está escapando el nombre, porque soy horrible con los nombres, el día que los bosques se muevan. Y eso se instala en un momento de la obra, y vos vas viendo cómo Macbeth se va tornando absolutamente invencible a lo largo de la obra hasta convertirse en rey, ¿verdad? Es verdad. Pero, ¿qué sucede al final? Hay un ejército que está disfrazado, camuflado en un bosque, por lo tanto, cuando él los ve moverse parece que el bosque se mueve, y cuando finalmente se encuentra con el hombre que lo va a matar, spoiler alert con Macbeth, el hombre que lo va a matar, cuando Macbeth le reclama que ningún hombre nacido de una mujer, no es ningún hombre nacido de una mujer, es ningún hombre que haya nacido, no ha nacido el hombre que lo va a matar, él le contesta: mi madre estaba embarazada de mí, cayó de un columpio y me extrajeron de sus entrañas cuando ella ya estaba muerta. Y ahí, con esas palabras finales, termina matándolo. Entonces, Macbeth te instala las miguitas de pan para que vos vayas generando una historia. A este hombre no lo puede matar nada, para después desbaratártela revelándote que en realidad era posible, que en realidad hay una cuestión de venganza poética, que es lo que termina sucediendo al final de Macbeth. Entonces,
son todas cuestiones que son como muy interesantes. A mí me resulta apasionante, si bien debo decir que estoy con ustedes. Yo fui obligada a leer teatro en la secundaria, igual que ustedes, y me hubiera gustado que en algún momento alguien me hubiera explicado que el teatro era preferible leerlo en voz alta, y que me hubieran explicado también que en realidad estaba bueno ir construyendo todo el mundo alrededor que tiene una escena, y que además hay otra cuestión muy interesante que reside en ver la estructura mediante la cual una obra de teatro nos va llevando a lo largo de ese proceso, y que en realidad todo esto no es tan difícil, sino que nos permite meternos adentro de ello si tenemos un poco más de costumbre a la lectura, pero que las costumbres de todas maneras no son sembradas porque me obliguen a leer a Shakespeare o me obliguen a leer a Florencio Sánchez en el liceo, sino que también tiene que ver con una cuestión de formación cultural, que yo creo que a veces está medio perdida ahí en la obligatoriedad del clásico, que también está en un lenguaje que es más difícil de entender, que los gurises lo sufren en algún momento, Claro, porque además les que cuesta, porque hay una cuestión de la metáfora. creo que al ser clases de literatura iban a lo formal del lenguaje, a la interpretación Exacto. que se podía hacer de lo que estaba escrito, y jamás te hablaban en esas clases de interpretación o de las miguitas de pan que nos hablaba Florencia hace un ratito, Hay ¿no? una cosa que... Iba más a lo formal del texto. Exacto. Hay una cosa que es bien interesante, que es que en realidad yo estoy hablando de mi experiencia con secundaria, que fue hace 15 años atrás, ¿verdad? Pero, No pregunte la bueno, nuestra cuándo fue. 10 años, 15 no, un poquito menos. No, 15 años atrás, sí. No. ¿Cómo? Que la nuestra fue mucho más atrás, no preguntes. Entonces, estábamos hablando de esto, estábamos hablando sobre que una de las dificultades está en lo que está escrito. Está escrito para ser leído y en lo que está escrito para ser actuado, que fue esa pregunta que me hizo Lepra al principio. Y hay otra cuestión que es de interés, que tiene que ver con cómo suena lo que estoy leyendo. Hay obras que suenan muy bien y eso nos hace que queramos escucharlas. La verdad que en ese sentido el teatro está muy emparentado con la poesía. El teatro maneja los ritmos de la oralidad, maneja los ritmos de las palabras de la misma manera, o muchas veces de una manera similar al que lo maneja la poesía. Y me parece que es como bien interesante cuando uno lo puede habitar desde ese lugar. Por otro lugar, bueno, nada, tenemos un montón de autores contemporáneos que se pueden leer. Dos recomendaciones. Eso iba a pedir. Dos recomendaciones así. Bueno, título y una frase que los describa. Una frase. Bueno, nada, yo tengo que recomendar cosas distintas. A Leonor Cortasier, por ejemplo, en Corte de Obsidiana, que es una obra de teatro que tiene formato de diario de viaje. Leonor Cortasier, maravillosa. Además es la editora de Salvadora Editora, que es una editorial contemporánea que publica mujeres que escriben teatro. Después, quiero recomendar a Sergio Blanco, que es muy interesante para leer, sobre todo de Sergio Blanco, la obra Barbarie, que es maravillosa. Luego me interesa recomendar a dos mujeres más, que son Raquel Diana y Marianela Morena. Marianela tiene un libro bien interesante, que es la publicación de su obra No daré hijos, dar versos, sobre Delmira Agustini. Y después Raquel Diana tiene un libro que se llama Allá, que lo habíamos mencionado en la columna anterior, que tiene una serie de obras que también son muy interesantes, una escritura muy refinada. Y bueno, después tenemos un montón de clásicos. Tenemos a Florencio Sánchez, está Carlos Maggi, bueno, después está Eduardo Sarlos y Eduardo Esquinca.
los clásicos contemporáneos como Gabriel Calderón y Santiago Sanguinetti. Dije un montón de nombres, pero la recomendación era más cortita. Obviamente Josefina Trías, también publicada por Salvador Editora, con una obra que fue muy famosa en los últimos años, que se llama Terrorismo Emocional. También todas lecturas muy recomendadas. Tengo un mensaje que dice: en el liceo, al menos con el profesor que tuve, había poco para agregar, era repetir lo que él decía. Un día me dice: no me gusta lo que escribís, a la hora del examen repetí lo que él quería escuchar, aprobado 7. Bueno, sí, las dificultades son muchas. A veces fue una lucha bien interesante a la hora de la creación de los bachilleratos artísticos, y a la hora de la introducción de las artes en el currículo de primaria. Fue un logro que empezara a ver gente de teatro, que si bien trabajamos mucho con el cuerpo, también trabajamos mucho con el texto, y sobre todo con cuestiones que son como bastante más profundas que solamente repetir un análisis del formato literario de un texto escrito. Sin embargo, hay muchos docentes que son cra, me consta, y que hacen un trabajo brutal en lo que tiene que ver con las sutilezas de ir empezando a encontrarle. Y ahí la perdimos a Florencia en su comunicación vía Hangout. A ver si la podemos recuperar. Ahí estás de nuevo. Hola. Ahí estás de nuevo, Flor. Sí, acá estoy de nuevo. Concluyendo entonces. Concluyendo, yo tengo una pregunta para hacer de respuesta corta antes del cierre. ¿Vos creés en todo esto que venías diciendo de la lectura en voz alta que potencia las cosas, que después de esto que pasó y cuando regrese más gente irá a ver Cheta después de este Dylan y este Elvis? Tenemos una función y después, por ahora no tenemos más funciones por un tiempo. La función que tenemos va a ser en una sala pública, probablemente en la reapertura del Ala Zaroff, en el Intercambiador Beloni, y probablemente en algún momento hagamos una temporada de cierre. Lo que en realidad, más allá de la cuestión esta del autobombo, lo que me interesaba era hablar sobre esto, sobre cómo hay siempre más detalles que los que uno ve a primera vista, y cómo en realidad el teatro es una lectura posible, y que encierra adentro prácticas que a veces están un poco perdidas, como esta de la lectura en voz alta. Bueno, muy bien. Así concluimos entonces. ¿Hoy trajo música, Florencia, o hoy no? No, hoy no traje música, me alcanzó con traerles un pedazo de texto para que leyeran, así que pueden cerrarlo como ustedes quieran, chicos. Bueno, muy bien, excelente columna. Entonces leímos teatro en el día de hoy, cosa que creo que nunca había hecho. Capaz que me tocó en las épocas de estudiante, no lo recuerdo, pero bueno, seguro que nunca lo había hecho al aire. Lo tengo a Gastón por ahí, dice, me pone un mensaje: desconecté mi micrófono. Me pone, cerrá vos, estoy afuera, me grita. Bueno, nos vamos, Florencia, te mandamos un abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles, ¿te parece? Abrazo enorme, Guille y Gastón, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muy bien, Gastón apagó su micrófono, así que nos despedimos. 19:30, mañana jueves volveremos a las 18 horas para hacer otro Radio Azotea.
una nueva edición de Radio Azotea. Bit.ly en un punto de la ciudad, /Radio Azotea. Desde una azotea con la distancia correspondiente, ¿no? Si el Ministerio de Salud Pública pide 2 metros, yo exijo 5. Somos Radio Azotea. Nos gusta, nos agrada la magia de la radio. Los primeros mensajes de la tardecita de hoy. Vía Instagram, @Radio Azotea, o nuestro perfil en Facebook. Que esto sale desde una azotea. De Real, verdad. real Rooftop. No es mentira. Cuando tira esto al aire no sabe en qué lugar lo pueden estar escuchando. ¿Esto es producción al aire? Nada de lo dicho y escuchado acá puede ser tomado en serio o como verdad revelada. No somos una radio. Primera cosa que deberíamos decir para explicarla a todo el mundo. Sepan todos ustedes que si alguien me dice un día, lo escuché en Radio Azotea, voy a ser el primero en desmentirlo. A la noche se repite este envío y va a las 23. Radio Azotea, aislamiento social a vivo. Todos los días a las 18. Guillermo Amexeiras y Gastón Lepra.